Bueno, bienvenidas a este encuentro de En Busca de la Sabiduría. Hoy quería traerles un sutra o sutta, según como lo quieran pronunciar, del budismo Theravada, que es muy popular y muchas veces se cita, pero se cita como resumidamente o se reinterpreta, y yo creo que está bueno tratar de ir lo más cercano al original posible. El sutra se llama el Sutra de los Kalamas y les voy a leer una breve introducción y después vamos al texto en sí. Dice, los Kalamas, esto es de Bhikkhu Bodhi, que es un monje. Los Kalamas fueron personas que vivían en la remota área de la planicie del río Ganges. Los maestros de varias religiones llegaban ahí para visitarles y cada uno ensalzaba su propia doctrina y laceraba las doctrinas de sus rivales. Confundidos y perplejos por este conflicto en sus sistemas de creencias, los Kalamas no sabían quién tenía la razón. Cuando el Buda pasaba por su ciudad, se le acercaron y le pidieron que aclarara sus dudas. Aunque el texto no especifica qué tema perturbaba a los Kalamas, la posterior parte del discurso pone en claro que su perplejidad rondaba acerca de las cuestiones del renacimiento y el karma. El Buda empieza asegurando a los Kalamas que bajo semejantes circunstancias es normal que tengan sus dudas. Además, es propio del tema que les perturba que el mismo se convierta en fuente de duda y perplejidad. Luego les señala que no fundamenten sus creencias en ninguna de las 10 fuentes. 4 de ellas pertenecen a una establecida autoridad espiritual, que es tradición oral, linaje de enseñanza, rumores y colecciones de textos. 4 en base a la base racional, la lógica, el razonamiento inferencial, la reflexión razonada y el punto de vista, que es resultado de una ponderación. 2 a la autoridad personal, que son los oradores imponentes y maestros respetados. Este consejo a veces se trae a colación para probar que el Buda rechazó a todas las autoridades extremas e invitó a cada individuo a forjar su propio sendero a la verdad. Sin embargo, leído en el contexto, el mensaje del Kalama Sutta es bastante diferente. El Buda no aconsejó a los Kalamas, quienes, hay que destacar, aún no llegaron a ser sus discípulos, a rechazar toda la autoridad de los guías del entendimiento espiritual y recurrir únicamente a su propia intuición personal. En vez de eso, les ofreció una salida simple y pragmática del pantano de la duda y la perplejidad, en el cual estaban inmersos. A través de un hábil uso de los métodos de investigación, les conduce a comprender un número básico de principios para que lo puedan verificar por su propia experiencia y de este modo adquirir un punto de partida seguro para su posterior desarrollo espiritual. En las preguntas del Buda y sus respuestas subyace siempre una premisa tácita según la cual la gente está motivada primariamente a actuar preocupada por su bienestar y felicidad. El propósito del Buda es, al hacer este particular grupo de preguntas, es conducir a los Kalamas a ver que, incluso cuando suspendemos toda la preocupación por las vidas futuras, los perjudiciales estados mentales como ansia, odio y falsa ilusión, y las perjudiciales acciones como asesinato y robo, finalmente redundarán en el daño y sufrimiento aquí y ahora. A la inversa, los saludables estados mentales y las saludables acciones promueven un largo bienestar a uno y la felicidad aquí y ahora. Una vez que se alcanza a ver esto, las consecuencias dañinas inmediatamente visibles a las cuales los perjudiciales estados mentales nos conducen llegan a ser una razón suficiente para abandonarlos, mientras los visibles beneficios a los que conducen los saludables estados mentales llegan a ser la motivación suficiente para cultivarlos. Entonces, haya o no una vida después de la muerte, uno ya tiene una razón adecuada en la presente vida para abandonar los estados mentales perjudiciales y cultivar los estados mentales saludables. Y si hay una vida más allá, pues la recompensa de uno será aún mayor. Bien, esta es como una introducción de Bhikkhu Bodhi al texto, donde nos presenta el tema que vamos a estar, que es cómo hacemos para distinguir frente a distintas propuestas, frente a distintas creencias, que es lo que pasaba mucho en India. Distintos maestros proponían distintas eh, creencias, por ejemplo, en el karma, el renacimiento, etcétera, y ante la duda fueron y consultaron a Buda. Entonces, bajo este contexto, les voy a leer entonces el sutra y después lo vamos a comentar. Dice, en una oportunidad, el señor Buda se desplazaba por etapas en el país de Kosala con un gran número de monjes, es decir, iba como peregrinando, y llegó a una ciudad llamada Kesaputa, perteneciente a los Kalamas.
Cuando los habitantes oyeron que el señor Buda había llegado, lo fueron a ver y le preguntaron: Señor, algunos monjes y brahmanes vienen a Kesaputa y exponen únicamente sus propias doctrinas, mientras insultan y denigran y censuran y claman contra las doctrinas de los demás. Y otros monjes y brahmanes vienen a Kesaputa y exponen únicamente sus propias doctrinas, mientras insultan y denigran y censuran y claman contra las doctrinas de los demás. Estamos intrigados y en duda respecto a ellos, Señor. ¿Cuál de estos venerados monjes ha hablado la verdad y cuál falsedad? Ese es el planteo entonces que le hacen los monjes a Buda. Y la respuesta dice: es correcto que estén intrigados, Kalamas. Es correcto que tengan dudas, porque sus dudas han surgido precisamente sobre lo que debe ser dudado. Vamos, Kalamas, no se satisfagan con habladurías o con la tradición, o con leyendas de antaño, o con lo que les ha llegado en sus escrituras, o con conjeturas, o con inferencias lógicas, o con el sopesar evidencias, o con gustar de un punto de vista luego de haber cavilado sobre él, o con la habilidad de algún otro, o con el pensamiento. El monje, el pensamiento de el monje es nuestro maestro, entonces lo aceptamos, dice. Cuando sepan en ustedes mismos estas ideas son no provechosas, susceptibles de censura, condenadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan a daños y sufrimientos, entonces deben abandonarlas. Entonces, el criterio de rechazo es si cuando la pongo en ejecución, esa creencia o esa idea lleva a daño y sufrimiento, no importa la autoridad espiritual que esté trayendo esa idea, no debería abandonar esa idea y su ejecución. Entonces empieza una serie de preguntas y respuestas de Buda a los Kalamas. Dice: ¿cómo entienden esto, Kalamas? Cuando el deseo surge en el hombre, ¿esto es bueno o malo? Malo, señor. Entonces, cuando un hombre tiene deseo y está poseído por el deseo y su mente está obsesionada por el deseo, de tal manera que mata a seres vivos, toma lo que no le ha sido dado, comete adulterio, habla falsedades y lleva a otros a actuar de la misma forma. Esto será causa importante de su daño y sufrimiento. Así es, señor. Bien, entonces, sobre el deseo. Luego, ¿cómo entienden esto, Kalamas? Cuando el odio surge en el hombre, ¿esto es bueno o malo? Malo, señor, contestan. Entonces, cuando un hombre tiene odio y está poseído por el odio y su mente está obsesionada por el odio, de tal manera que mata a seres vivos, toma lo que no le ha sido dado, comete adulterio, habla falsedades y lleva a otros a actuar de la misma forma, eso será causa importante de su daño y sufrimiento. Así es, señor. Bueno, y se repite esta misma estructura donde vuelve a hablar acerca de la confusión. Cuando surge la confusión en el hombre, si es bueno o malo, va a causar de la misma forma eh, daño y sufrimiento, de la misma manera respecto de otras actitudes que surgen en el hombre y le llevan al sufrimiento. Entonces, dice: ¿cómo entienden esto, Kalamas? ¿Son estas cosas provechosas o no provechosas? No provechosas, señor. ¿Censurables o sin tacha? Censurables, contestan. ¿Condenadas o recomendadas por los sabios? Condenadas por los sabios, dicen. Si se las adopta y pone en ejecución, ¿conducen al daño y al sufrimiento o no? ¿Cómo les parece a ustedes en este caso? Si se las adopta y pone en ejecución, conducen al daño y sufrimiento. Esto es lo que nos parece, señor. Entonces, Kalamas, estas son las razones por las cuales les he dicho: no se satisfagan con habladurías o con la tradición, o con leyendas de antaño, o con lo que les ha llegado en sus escrituras, o con conjeturas, o con inferencias lógicas, o con el sopesar evidencias, o con gustar de un punto de vista luego de haber cavilado sobre él, o con la habilidad de algún otro con el pensamiento. El monje es nuestro maestro. Cuando sepan ustedes mismos, estas ideas son no provechosas, susceptibles de censura, condenadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan a daños y sufrimientos, entonces deben abandonarlas. Entonces repite el mismo enunciado anterior, siempre bajo la base de que nos lleva al daño y al sufrimiento. Luego expone sobre lo que sí debería adoptarse, dice: vamos, Kalamas, no se satisfagan con habladurías o con la tradición. Bueno, repite todo lo que uno debe eh, tener en cuenta y dice: cuando sepan en ustedes mismos, estas ideas son provechosas, sin tacha, recomendadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan a bienestar y felicidad, entonces deben ponerlas en práctica y mantenerlas. ¿Cómo entienden esto? Kalamas, por ejemplo, respecto del no deseo, cuando surge en el hombre, ¿es bueno o malo? Bueno, señor, dice. Entonces, cuando el hombre tiene no deseo y no está poseído por el deseo,
y su mente no está obsesionada por el deseo, de tal manera que no mata a seres vivos, no toma lo que no le ha sido dado, no comete adulterio, no habla falsedades y lleva a otros a actuar de la misma forma, esto será causa importante de su bienestar y felicidad. Así es, Señor. Lo mismo con el no odio y con la no confusión. Entonces, la conclusión dice, cuando sepan en ustedes mismos, estas ideas son provechosas, sin tacha, recomendadas por los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución, llevan al bienestar y felicidad, entonces deben ponerlas en práctica y mantenerlas. Bien, estoy salteando un poco la repetición, pero la estructura es la misma. Dice, ahora, cuando un noble discípulo está de forma libre de codicia, libre de inquina y no confundido, entonces, totalmente consciente y atento, permanece con un corazón imbuido de un amor que se extiende a un cuadrante y de la misma manera al segundo cuadrante, y de la misma manera al tercer cuadrante, y de la misma manera al cuarto cuadrante, es decir, por todas partes, como así también arriba, abajo, alrededor y en todo lugar, y hacia todos como hacia Él, permanece con un corazón imbuido de abundante, exaltado y limitado amor, pacífico y no afectado por la inquina, abarcando al mundo entero. Es decir, extiende o irradia ese amor a todo el mundo. Cuando un noble discípulo está de esta forma libre de codicia, de inquina y no confundido, entonces totalmente consciente y atento, permanece con un corazón imbuido de una compasión que se extiende de la misma manera por todas partes, con esta ilimitada compasión, pacífico y no afectado por la inquina, abarcando al mundo entero. Y cuando un noble discípulo está de esta forma libre de codicia, de inquina y no confundido, totalmente consciente y atento, permanece con un corazón imbuido de una alegría que se extiende a todas partes, es decir, tenemos la compasión, la alegría, bien, también, y por último, la ecuanimidad, repite la misma fórmula, son las cualidades que se deben buscar entonces en potenciar y irradiarlas a todas partes. Termina el texto diciendo, con su corazón pacífico y no afectado por la inquina, incorrupto y unificado, un noble discípulo, aquí y ahora, adquiere los cuatro reposos. Piensa, si hay otro mundo y hay fruto y maduración de las buenas y malas acciones, entonces es posible que al disolverse el cuerpo, luego de la muerte, yo pueda renacer en un mundo celestial. Y así adquiere el primer reposo. Esto es respecto entonces del karma y el renacimiento, como alguna de las preocupaciones que podrían llegar a tener según las creencias de la época. Piensa, pero si no hay otro mundo y no hay fruto ni maduración de las buenas y malas acciones, entonces aquí y ahora, en esta vida, estaré libre de hostilidad, aflicción y ansiedad y viviré feliz. Y así adquiere el segundo reposo. Entonces, si hay otro mundo, adquiero el reposo, es decir, el sosiego del corazón por sus buenas acciones. Y si no hay otro mundo, también. Luego dice, si el mal recae sobre el que actúa mal, entonces, dado que no tengo ningún mal pensamiento sobre nadie, ¿cómo las malas acciones harán recaer el mal sobre mí, que no actúo mal? Así adquiere el tercer reposo, sería por el karma. Pero si ningún mal recae sobre el que actúa mal, entonces sé que llevo una vida pura por estas dos razones, así adquiere un cuarto reposo. Entonces, en la conclusión está diciendo, haya o no karma, o haya o no un renacimiento, igual puedo adquirir por mis buenas acciones el reposo, el sosiego de la conciencia a través de las buenas acciones y el correcto estilo de vida. Bueno, ese es el texto que les quería traer hoy, salteando un poco las repeticiones que tiene por el formato que estos se recitaban, que a mí me parece muy importante. Muchas veces se cita entonces este sutra como diciendo, bueno, no creas en maestros, no creas en la tradición oral, no creas en nada que te haya sido llegado, sino someterlo al propio razonamiento. Y el criterio es que conduzca al bienestar y a la felicidad, que me parece que es un criterio que deberíamos tener para todas nuestras creencias, como dicen a veces algunos maestros, que podemos tener creencias limitantes o a veces creencias liberadoras. Lo importante es si las pongo en práctica, a dónde me llevan esas creencias, como criterio de aceptación o criterio de rechazo. Bueno, esto es lo que quería traerles en un primer momento, así que si tienen algún comentario para hacer, podemos discutirlo.
Hola. Bueno, algunos comentarios, si te parece, Pablo, Sí, respecto a este sutta. Bueno, sutra es básicamente, es como un tratado, ¿sí? Trata de un tema básico y es típico de, del Mahayana, del budismo Mahayana. Eso no lo tiene el budismo que ahora, que antiguamente se llamaba Himayama, o sea, hay dos líneas de budismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a, si, no sé si vamos a ver el Dhammapada, pertenece a otra línea de budismo, ¿sí? Que es diferente sí, a esta línea. Entonces, sí, es interesante ver ahí algunos conceptos. Primero, el género literario con el que está escrito. Esta repetición que vos decías, es importante leerla porque en esa repetición se trata, es un modo literario en el que se utiliza para recalcar los conceptos a modo de un mantra, digamos, para profundizar en sí, los temas. De esa manera, eh, se va focalizando en un punto a la vez y se va dando, al repetir los temas, se va a dar un contexto general. Es decir, que el punto que yo voy a tratar está en función del contexto general, porque eso tiene que ver con el tratado. ¿Sí? Cuando trato estas ideas, tengo que relacionarla con las otras, no por separado. Eso es muy importante sí, cuando hacemos un análisis de los suttas o sutras. sí, El sutta es en Pali, y sutra es en sánscrito. Esa es la diferencia. Y después, ahí hay un problema en la traducción de todos los textos budistas en general cuando utiliza la palabra deseo. El concepto nuestro de deseo no es el mismo que se tiene en el budismo. Por ejemplo, en Pali, deseo la palabra que lo designa es dukkha. Dukkha significa deseo, pero no sí, deseo como lo entendemos nosotros. No hay una traducción para esa palabra en realidad, eh, original, ¿no? Porque los textos primeros del budismo son en Pali. Entonces, ahí hay que tener presente eso, porque este sutra es muy profundo en muchos aspectos. Entonces, lo que podríamos traducir más aproximadamente hoy, por deseo, sería obsesión. Cuando uno está obsesionado por un tema o está todo el día pensando en ese tema, tiene un apego, por eso genera apego, el deseo genera apego. Eh, de eso se trata. Así que cuando leamos por ahí deseo, más bien decir que ese tema nos tiene medio obsesionados, digamos, está en nuestra cabeza permanentemente, nos limita. No es sí, el deseo como lo entendemos nosotros, porque el deseo no es algo malo y no tenemos palabra nosotros para describir este concepto. Así que más o menos se parece a lo que es obsesión. Bueno, esas acotaciones. Bueno, y después hay otros temas ahí interesantes dentro del contexto general. Por ejemplo, el tema del renacimiento, que no es lo mismo que reencarnación. En el budismo es muy claro eso. Y ahí cuando habla son las cuatro esferas de la conciencia y de las cuatro áreas que dice ahí, zonas. Es también un tema de Lo- los, traducción. los cuadrantes, sí, Los cuadrantes es un tema que son las esferas de los sentidos, las esferas corporales, las esferas de la manifestación. Eso es un tema budista que algún día, si querés, lo podemos como tomar en cuenta, que es interesante porque justamente esas esferas lo que hacen es provocarnos los apegos a las cosas, ¿sí? Cómo trabajamos con los sentidos, porque también el problema de este sutra es que es un sutra que habla básicamente de la libertad personal, pero sí, el punto es hasta qué nivel yo soy libre. ¿Cuál es el punto? Porque si yo estoy apegado a las cosas y con deseo genero karma, entonces no estoy como libre. Entonces, por eso es necesario la guía de un maestro, que es lo que dice, en realidad, en este caso, el budismo pone al Buda como máximo maestro y la sangha, o sea, la comunidad, como el que te ayuda a, junto con
el noble octuple sendero, son los que el Dharma, son los que te ayudan a transitar eso. Ese sutta tiene sentido en ese contexto. Apoyándose a tres cosas, en el Buda, la Sangha y el Dharma. Bueno, eso quería aportar nada más. Bueno, gracias. Sí, seguramente hay cuestiones de traducción que nos pueden llevar a interpretaciones diferentes. Hay una mano levantada ahí que dice, sí. No sé si vas a usar el micrófono. El concepto de renacimiento. Bueno, el concepto de renacimiento estaba presente en la cultura hindú en la que surge el Buda. No sé si por ahí, yo creo que está por un lado está la reencarnación, pero también hay un concepto de renacimiento que tiene que ver con morir a una vieja personalidad, que no es necesariamente morir y volver a nacer, a volver a encarnar, que eso es importante. Es parecido a lo que se dice, por ejemplo, en el cristianismo de volver a nacer o ser como niños, esta idea de morir a la vieja personalidad, a los apegos, a la identidad adquirida y tomar una nueva identidad, volver a nacer en vida. No es necesario, se dice, eh, morir y volver a nacer para renacer. De hecho, en algunos maestros dicen que cuando uno cumple su propósito vital, o sea, el propósito de encarnación por el cual vive, puede de alguna manera tomar otro nuevo propósito de encarnación y eso es como una suerte de renacimiento porque uno abandona a veces un camino, un estilo de vida anterior y toma uno nuevo. Pero bueno, son conceptos que existían. Es previo al budismo, el tema del karma y el renacimiento. De hecho, estaba en el Bhagavad Gita, que estábamos leyendo también, aparece el tema del renacimiento, el tema del karma. Y lo que viene a proponer el Buda, que no es únicamente en el budismo, es la cesación al ciclo del renacimiento en el sentido de volver a caer en la materialidad, en la obsesión, en el apego, que es como el samsara. Caer en el samsara es una suerte de prisión para el espíritu. Entonces, liberarse del ciclo de renacimiento es no volver a caer en ese nivel de apego o de sufrimiento espiritual. Es una suerte de resumen así como muy sintético. No sé, por ahí seguro hay mucho más para decir, pero la idea está, por un lado, sí, decime. Ahora no sé si me escuchan bien, porque Sí, tengo te escucho. muchas veces he encontrado la palabra renacimiento asociada a cuando uno alinea con su propósito de vida. Porque bueno, desde parte el yoga, por ahí los conceptos y las palabras difieren bastante. Por eso, bueno, está bueno también interactuar con con las distintas líneas. Pero no como muerte del cuerpo, sino que muere la parte que no era consciente y renace un nuevo ser consciente alineado con el propósito, con el Dharma. No sé, yo lo he leído en algún, no te sabría decir texto porque he leído tanto que no tengo ningún autor para darte, pero me ha quedado ese concepto grabado, entonces bueno, quería sacarme la duda. Sí, yo ahí te puedo decir que hay dos investigadores que yo conozco occidentales que utilizando hipnosis regresiva hicieron una investigación sobre el estado antes del nacimiento y una descripción de lo que se dice la vida después de la vida o la vida antes de la vida. Uno es Michael Newton y el otro es María Elena Wambach. Desde el punto de vista occidental, de alguna manera corroboran la teoría para el que quiera creerlo, obviamente. Nadie está obligado a creer nada, pero hablan de los estados previos al nacimiento. Eso por un lado, se dice que uno trae como una suerte de propósito de encarnación prediseñado previamente antes de encarnar. Algunas encarnaciones son kármicas, uno viene como a quemar karma viejo y a veces uno viene como a realizar, como se dice, un dharma o un propósito vital. Y también está esta idea de que si uno cumple con ese propósito vital, uno puede de alguna manera renacer en vida a un nuevo propósito, pero primero tiene que como cumplir el anterior. Hay un maestro que dice que de todas las vidas pasadas, en realidad la que importa es la anterior, que es la que define por qué tuvimos que volver
a encarnar como una interpretación posible. O sea, no es necesario indagar en todas las vidas pasadas que uno ha tenido, sino en por qué estamos acá presentes. Ese sería como el tema central como interpretación moderna. Después hay que ver, hay que encontrar qué es lo que dice el Buda en sus sutras. En este en particular, el Kalama Sutra dice, bueno, si hay si hay un fruto, si hay otro mundo y fruto de maduración de las buenas o malas acciones, o sea, si hay un karma que me va a llevar a un renacimiento, entonces por mis buenas acciones quizá pueda hacer que pueda renacer en un mundo celestial, que es lo que se decía en la cultura hindú, buscaban unos buenos nacimientos, entonces hacían buenas acciones para tener el karma de un mejor nacimiento. Y si no lo hay, igual mis buenas acciones me van a llevar a estar en felicidad, libre de hostilidad, aflicción y ansiedad en esta misma vida. Entonces, sea que haya o no, dice Buda, igual recomienda seguir las buenas acciones, independientemente si hay renacimiento o no, o si hay karma o no. Pero el concepto es previo al budismo y tiene muchas dimensiones de interpretación. Bien. No sé si quedó algo en claro de eso. Bueno, bueno, no sé si tienen algo para compartir de alguna lectura o algún comentario. Si no, podemos seguir. Tengo material. Bien. Pablo, Sí, una decime. cosita. Mira, no sé si sirve el aporte. Es interesante esto de cada, en este caso, filosofía tiene su propio idioma al que hace referencia a ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, por ahí eso confunde, eso es un tema semántico. En el budismo, independientemente de la línea que sea del budismo, es muy claro el tema del renacimiento, que tiene todo un contexto, y otro el tema de la iluminación. El darnos cuenta de algo, ¿no es cierto? Es una iluminación. Entonces, en ese sentido, si entendemos, por lo menos entre nosotros, en este grupo, como un renacimiento, una iluminación que tenemos personal, eh, dentro del contexto del idioma castellano está bien, es decir, son como sinónimos. El problema que tenemos en castellano es que tenemos muchísimas palabras sinónimos y que permiten una gran riqueza de descripción de cosas que no tienen otros idiomas. Entonces, por ahí está bueno la reflexión que vos decís, pero dentro de los textos estrictos del budismo, no, el contexto es diferente. Por ahí una interpretación personal, para mí personalmente es válida porque yo vivo en esta cultura y me sirve, pero por ahí cuando uno lee estas traducciones, estos contextos, tiene que tratar de entender qué es lo que se dice desde lo original, porque por ahí a veces, en este caso no, pero a veces es muy diferente a lo que entendemos. Por ejemplo, el budismo, todo el budismo no cree en el alma o en el espíritu. Entonces, por eso se habla de renacimiento y no de reencarnación. Y eso es muy interesante porque coloca el budismo justo en el contexto de este sutra, que es el comportamiento moral. Y eso es importante, porque acá no hay una metafísica que buscamos el renacimiento, es lo que vos dijiste, es un comportamiento moral que nos sirve, si somos felices, si eso nos ayuda a crecer, y eso es un hecho ético, moral. No tiene nada que ver si hay otro mundo o no. Entonces, eso es interesante analizarlo desde este contexto. Distinto es si, por ejemplo, el Bhagavad Gita es muy diferente en ese concepto, pero igual nos sirve como enseñanza. Por ejemplo, ahí
el Bhagavad Gita, no me acuerdo en cuál estancia, o sea, capítulo, o en cuál esloka habla de que el discípulo debe extirpar la duda. Y justamente extirpar la duda tiene que ver con lo que le pasaba a esta gente. Querían extirpar la duda, pero no sabían cómo, estaban confundidos. Entonces, por eso el Buda es pragmático en eso. Está genial verlo, analizarlo así. ¿Cuántas veces nosotros tenemos... La duda es el conflicto entre dos cosas. Y el poder elegir uno es porque tenemos una iluminación. Nos damos cuenta de algo y elegimos eso. Lo importante es que lo que hagamos, del conflicto personal o el que sea, lo podamos elegir sin los apegos, que es un poco lo que plantea el budismo, para no sufrir. Que lo Sí. hagamos consciente, que extirpemos la ignorancia de nosotros mismos y de las cosas. Entonces, por eso me parece interesante esto que vos planteaste de un poco equiparar lo que es un renacimiento. Es un concepto un poco más cristiano, pero de todos modos, judeo-cristiano. De todos modos, me pareció re bonito, personalmente. Sí, también el renacimiento está en estas culturas iniciáticas que están también en el budismo, por ejemplo, cuando se ordena monje, se le cambia el nombre y es como una nueva identidad que nace también. Cada vez que uno cambia de nombre en este sentido, en estos ritos iniciáticos que no son solamente budistas o cristianos, es dejar atrás una personalidad para adquirir una nueva, iniciar una nueva. Pero acá, respecto de lo que vos decís, la iluminación en sí, que significa entendimiento o esclarecimiento, no es el fin último en el budismo. El fin último es terminar con el sufrimiento, de alguna manera. Y la iluminación es el camino, es decir, a través del entendimiento, de la claridad de la iluminación, buscamos terminar con el sufrimiento, que es el objetivo último del budismo, es la cesación del sufrimiento. Eso por lo menos hasta donde yo logro interpretar. Pero bueno, sí, hay muchos conceptos interesantes. Yo creo que lo... ¿Cómo? Sí, tal cual. El tema es que no sé, me parece, a lo cotidiano, ¿viste? Ahí voy a poner un poquito la imagen. Que lo podamos bajar a lo cotidiano y que este texto nos sirva para aplicarlo, ¿viste? Bien, bueno, en cuanto a la práctica, en el Kalama Sutta, lo que dice es que lo que deberíamos buscar, por ejemplo, con nuestra práctica espiritual es esto, es tener, dice, un corazón imbuido de amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Si no estamos en ese estado, entonces hay que ver por qué no estamos yendo hacia ese lugar. Por qué nuestras acciones o nuestras ideas no nos llevan al bienestar y la felicidad. Ese es como el criterio que está proponiendo el Buda en este sutra. Por eso me parece importante leerlo completo y no solamente quedarse con esta idea de solo pasar por el filtro de lo racional, sino que tenemos que buscar que nos lleve a bienestar y felicidad cualquier creencia, cualquier idea, cuando se adopta, dice primero, y luego se pone en ejecución. O sea, cualquier idea, yo creo que esto vale para cualquier dimensión, en lo espiritual también, pero en otras también, es cualquier idea, si cuando la adopto y la pongo en ejecución me lleva al bienestar y la felicidad, entonces ponerlo en práctica y mantenerlo como criterio. Bueno, está interesante ahí el comentario. No sé si quieren comentar algo más. O tienen algún texto, algo que quieran compartir. Yo tengo acá el Dhammapada también. Si quieren, hacemos una lectura breve. Son capítulos más cortitos. ¿Estamos? Sí, el Como Dhammapada para es un... como el texto, es como el corazón del budismo, ¿no? Es el texto esencial. Bueno, voy a hacer una breve lectura Ahí, del... por ejemplo, ¿Sí?
El Dhammapada, viste, está en Pali, significa, Dhamma es Dharma, sería, y Pada tiene que ver con sería una traducción así, medio como en castellano, sería el camino de la ley moral, porque la ley moral es el Dhamma, el Dharma, ¿sí? Entonces, eso sería una traducción. Y es lo más, y pertenece a la otra línea del budismo, ¿viste? Y es interesante porque el Himayama en general pone el acento en lo bien, no tanto en la comunidad, sino en el desarrollo personal. Es muy, entre comillas, lo digo individualista, en el trabajo individual. Es bien tántrica en ese sentido. Bien. Bueno, hago una breve lectura entonces del Dhammapada, si les parece. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla, por si lo quieren ver. El capítulo, a ver, capítulo 10 del Dhammapada se titula El castigo. Dice así: todos tiemblan ante el castigo, todos temen a la muerte. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar ni debería hacer dañar. Todos tiemblan ante el castigo, todos aman la vida. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar ni debería hacer dañar. Ese que buscando su propia felicidad lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, no obtiene felicidad en el más allá. Ese que buscando su propia felicidad no lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, obtiene felicidad en el más allá. No hables agresivamente a nadie. Los agredidos podrían replicarte. En realidad, el lenguaje abusivo es sufrimiento. Las venganzas podrían afectarte. Si como un gong roto no reverberas tú mismo, eres ese que ha alcanzado el nirvana. No existe represalia para ti. Como el vaquero que con el palo hace que las vacas vayan al campo, de la misma forma, la vejez y la muerte se llevan la vida de los seres. Aún cuando realiza malas acciones, el necio no comprende. Ese, sin inteligencia, sufre por las propias acciones como uno quemado por el fuego. Aquel que con el palo acomete a los inofensivos, a los inocentes, va muy pronto a cierta condición entre 10. Experimentaría sensación dolorosa, empobrecimiento, fractura del cuerpo, enfermedad grave o trastorno de la mente. Problema con el rey, calumnia seria, pérdida de familiares, descomposición de posesiones. Luego, el fuego quema sus casas, después de la disolución del cuerpo, ese sin sabiduría surge en el infierno. Ni andando desnudo, ni las trenzas, ni el lodo, ni el ayuno, ni acostarse en el suelo pedregoso, ni polvo ni barro, ni el esforzarse en cuclillas, purifican al mortal que no ha trascendido la duda. No obstante adornado, si anduviese calmo, sereno, controlado, seguro, casto, habiendo abandonado la violencia hacia todos los seres, este es un brahman, una asceta, un bhikkhu. El hombre contenido por la vergüenza, ¿existe alguno en el mundo ese que evite el reproche como el buen caballo el látigo? Como un buen caballo fustigado por el látigo, sed enérgicos, con sentido de urgencia, con fe, con virtud, con energía, con concentración, con discernimiento del Dhamma. Los atentos, dotados de visión y conducta, abandonarán este sufrimiento que no es poco. Los irrigadores canalizan el agua, los flecheros enderezan las flechas, los carpinteros doblan la madera, los dóciles se doman a sí mismos. Bueno, acá hay una idea, es similar al Tao Te Ching con esta idea de el que se doma a sí mismo es fuerte, ¿no? Hay algunas similitudes en esta idea. También aparece mucho esto del karma para el que comete, o sea, cuál es el castigo para el que realiza malas acciones. Acá el modo de todo el texto está presentado como de una manera muy distinta a lo que vimos anteriormente. No sé si podés comentar algo al respecto, Carlos, que hablabas de que son escuelas distintas del budismo. Sí, bueno, dentro de la tradición del budismo, estos son
primeros textos del budismo. Hay unas traducciones muy bonitas. Esta está linda. Yo he leído varias traducciones y son muy interesantes algunas. Después, en todo caso, les comparto algunas que son como un poco más amables, en el sentido de que están más ayornadas en el idioma. Esta está buena, está muy buena. Hay algunas que la verdad que son muy duras de leer, pero, por ejemplo, esta primera tradición del budismo surge de un cónclave que hubo más o menos unos, no sé si 200 o 300 años después de la muerte del Buda. Y se recopilaron todos los textos. En el Dhammapada se recopilan dichos del Buda o comparaciones que hacía el Buda. En otros se compilaron, por ejemplo, el noble octuple sendero, los dichos del Buda, el discurso de Benares, por ejemplo, que es el noble octuple sendero. Y este texto hace referencia a eso, porque habla de la muerte, por la cual, si ustedes leen la vida del Buda, pasa eso, el deseo, el apego, ¿sí? Y el resultado de nuestras acciones, que es el karma, para poder salir del samsara. Esta es la idea del Dhammapada, ¿sí? Toma distintas, son distintos, les cuento que eso se hizo, los monjes o los maestros escribían en un papelito, en pali, y lo echaban en una cesta, ¿viste? Y había 3 cestas, y en una de ellas estaban estos dichos del Buda. Por eso el texto completo de toda la enseñanza budista se llama Tipitaka. Ti es 3 y takas es cesta, las 3 cestas. El Tripitaka, el Dhammapada forma parte de una de las cestas, digamos, que es el corazón del budismo, tenía que ver con el Dharma. En esta primera corriente budista, de las que ha sobrevivido hay varias, pero son muy individualistas porque prácticamente plantean que las personas, nosotros debemos ser casi monjes, o sea, hacer una renuncia total. Entonces, está dentro de ese contexto de la primera etapa del budismo, de había que renunciar al mundo. Y era poco, aunque el Buda habló sobre la gente común, como nosotros, y dio reglas, era como que le quitaba mucho valor a la liberación del samsara, o sea, del renacimiento, a las personas que estábamos en el mundo común. Pero eso así que un había que hacer comentario, eso también porque los que lo iban a consultar eran monjes, por eso él le hablaba monjes, porque eran o sea, la persona común a lo mejor no iba a consultar al Buda, eran los monjes que estaban en busca de la sabiduría, iban a buscarlo, a resolver sus dudas también, por eso la mayoría de sus discursos está dirigido a monjes. La mayoría, sí, es cierto, la mayoría que le iba a consultar eran monjes, pero hubo muchos, ahí después, si querés te paso algunos textos donde hay gente común que va y le consulta, y él le da muy buenas respuestas para la vida cotidiana, ¿no? También están incluidos, pero son menos, es cierto, son menos. Entonces en esa etapa se daba mucha bola a eso, por eso después surgen otras corrientes del budismo, porque como que eran un poco aplicables. Igual son consejos morales muy importantes, ahí habla de la no violencia, fundamentalmente, empieza hablando de la no violencia, y, y, y habla también de que un poco como en el cristianismo, no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces, primero es la reflexión personal en ese capítulo 10. Después hay otros capítulos como Versos Gemelos y otros que hablan de otros temas muy interesantes. Pero la idea literaria de esto es poner una contraposición entre lo positivo y lo negativo, yin y yang. Por eso se parece mucho al taoísmo. Porque si vos lees atentamente ahí, te das cuenta de que hace una afirmación por lo negativo en este caso y después da una solución positiva, una conducta positiva, que tiene que ver con el noble octuple sendero. Porque cuando ahí habla, por ejemplo, que a todos vamos a ir hacia la muerte, hacerlo de una manera que no haya dolor, porque el tema es evitar el dolor, la ignorancia, ¿sí? Entonces esta es la idea del Dhammapada. Pero a mí particularmente es el texto, como la mayoría de la gente que ha leído budismo, le interesa el budismo, es el texto más lindo que puede haber, porque tiene una profundidad, es muy parecido al Tao Te Ching en algunos aspectos, es cierto eso, y es como hay como en las filosofías, en todas, ¿viste? Las filosofías, a mí no me gusta hablar de religiones, pero todas las filosofías
espirituales, hay mucho de una moral común, una ética común. Y por eso podemos hacer este grupo, porque estamos hablando de, más allá de un detalle de enfoque, de una moral común, una moral que trasciende cualquiera de estas religiones o filosofías. A mí personalmente me gusta mucho. Bueno, no sé si sirve el aporte. Y ahí Sí, cuando habla sí. del infierno, viste que él dice, surge en el infierno, por eso no habla de karma, sino surge. La persona surge, es como que renace, por eso se habla de renacimiento en el infierno. Sí, Hay que también hablar en el budismo de también se qué es la interpreta persona, qué somos nosotros. a veces se interpreta esos estados infernales en realidad como estados de conciencia que uno tiene en vida, no un estado posterior, sino el estado en el cual me encuentro porque estoy poseído por mis obsesiones y deseos que me llevan a un sufrimiento Claro, claro, permanente. claro. Por eso la meditación. Por eso la meditación, para romper exactamente lo que acabas de decir. O sea, nosotros no es necesario, no es la idea nuestra que tenemos de infierno como un lugar, ¿entendés? El budismo no tiene esa idea. El infierno lo podemos vivir perfectamente, porque el budismo, el punto del budismo es el control de la mente, como instrumento para la iluminación, para salir de la rueda del samsara. Entonces es importante el control de la mente y en eso es fundamental esto que vos decías, ¿no? Que el infierno no es un lugar como lo tenemos en nuestra concepción judío-cristiana, que tampoco es tan así, pero sí es así. Nosotros tenemos idea de un lugar y esto no es así, está permanente aquí y ahora, en nuestra mente. Bien. Bueno, no sé si tienen por ahí algún comentario, alguna pregunta. Por aquí quería consultar algo. Hablaba el texto del desapego. Sí. Nos vemos insertos en la sociedad, siempre hay apegos. Entonces, ¿cómo vemos la diferencia entre apego, desapego y desinterés? Porque muchas veces uno dice, bueno, listo, desapego, lo dejo, pero es desinterés. Yo pienso que, bueno, el compromiso por ahí con ciertas cosas, con ciertas situaciones, ciertas personas, hacen que haya cierta relación afectiva más estrecha. No sé cuándo deja de ser desapego. No sé si se entiende la pregunta. No Sí, sé si la entendí. sí, Perdón. No, yo creo que tiene que ver con este camino medio que plantea el budismo, es decir, de no llegar a la obsesión. No es el desinterés ni es la obsesión, sino buscar como un punto medio en el cual es como, a mí me gusta el ejemplo de, no sé, uno vive en un lugar que no es propio y uno está, por ejemplo, alquilando, que es muy común, a mucha gente le habrá pasado. Y de repente se termina el contrato y me tengo que ir de ese lugar. Por ejemplo, si yo estoy apegado al lugar, al barrio, a los vecinos, a los árboles, a las plantas, y cuando me voy de ahí sigo pensando en todo aquello que tenía antes y ahora no, entonces mi mente está apegada a un estado pasado y eso me genera sufrimiento porque no lo tengo acá presente. Eso para mí es como una suerte de apego u obsesión por lo que ha pasado. Por ejemplo, yo puedo tener es como el estar aferrado a algo, apego es esto, a estar agarrado o aferrado a algo que me lleva al sufrimiento. No me permite estar presente aquí y ahora, bueno, en este nuevo lugar, en este nuevo hogar, que es lo que me toca vivir, por ejemplo. O a veces se da muchas veces el ejemplo bueno, hay un cuento, creo que es un cuento zen, donde había una mujer que quería cruzar un río y no podía porque no sabía nadar. Entonces están viniendo justo dos monjes peregrinantes que estaban por cruzar ese mismo río y la mujer les pide ayuda. Y el monje mayor no podían por sus códigos de conducta tener contacto con las mujeres, pero como le estaba pidiendo ayuda, la agarra, se la sube sobre los hombros, la cruza el río y sigue caminando. Y el discípulo que acompañaba al monje se queda pensando muy preocupado,
y después de un rato el maestro le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Pero es que acabas de tocar a una mujer, estuvo arriba tuyo, se supone que no podemos, somos monjes, ¿qué pasa con esto? Y el monje mayor le dice, yo ya lo dejé atrás, eso a mí en este momento no me está molestando. Vos te quedaste apegado a lo que pasó, yo ya crucé la orilla, le dice. Entonces, a lo que quiere decir este cuento es, lo que nos trae el sufrimiento es nuestro apego a los hechos pasados. Si estamos en el momento presente, como ese monje, en el momento presente era ayudar a una persona a cruzar, y después cuando ya la dejó atrás, no se queda pensando, obsesionado porque tuvo contacto con una mujer, siendo que él, que es monje, no puede. ¿No? Entonces, lo que enseña ese cuento es el apego, es lo que trae el sufrimiento en sí. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, clarísimo. Bueno, como eso hay un montón. Como eso hay un montón. Em, bueno, no sé, acá ya estamos llegando a la hora de clase casi, pero si ustedes tienen tiempo, yo puedo seguir o podemos compartir si tienen otros comentarios, lecturas, lo que sea. Hay mucho material. Eh, no sé cómo andarán de tiempo. ¿Podemos seguir? Yo por mi parte sí, hasta que dé la hora. Yo la tengo destinada a esto. ¿Hasta, No estoy hasta cuándo apegado. tenés, hasta cuándo tenés tiempo? A la hora que me Permiso, diga, ¿Ah? ya, no sé, hasta que me dieron permiso. queda un minuto. Yo, ¿cómo? Apegar al horario. Un minuto. Apegar al No, no, horario, bueno. queda un minuto. No, no, pueden ser un poquito más, no pasa nada. Yo quería leer algo del Bhagavad Gita también. No sé si tienen ganas. Bueno, El sí, sí. texto pre-budista. Es un poco más difícil la lectura quizá, pero podemos tratar de avanzar. De última, si se tiene que ir o lo que sea, bueno, eh, no importa, queda grabado. ¿Estamos? ¿Me siguen en esta? Sí. Bueno, Ese me gusta más, ese texto. bien. Bueno, voy a leer entonces. Vamos con la lectura de el Bhagavad Gita, el segundo capítulo. Primero quería leer 2 párrafos que hace, estoy con la versión de Gandhi, del Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi, y él hace una introducción. Entonces quería leer un poco de esta introducción y después ir al capítulo 2. Dice, respecto a esta versión, ha sido mi esfuerzo, como también el de algunos compañeros, poner en práctica las enseñanzas del Gita como yo las he entendido. El Gita ha llegado a ser para nosotros nuestro libro de consulta espiritual. Me doy cuenta de que siempre fallamos en actuar en perfecto acuerdo con la enseñanza. El fracaso no se debe a falta de esfuerzo, sino a pesar de ello. Aún a través de los fracasos, nos parece ver rayos de esperanza. La presente versión contiene el significado del mensaje del Gita que este pequeño grupo está tratando de realizar en su conducta diaria. Además, esta traducción está destinada a las mujeres, a la clase comercial, a los llamados shudras o servidores y otros quienes tienen poca o ninguna preparación literaria, quienes no teniendo el tiempo para leer el Gita en el original sienten la necesidad de su apoyo. A pesar de que mi Gujarati, que es el idioma que hablaba Gandhi, no es académico, debo confesar mi deseo de legar a los Gujaratis, a través de su lengua materna, todo el conocimiento que yo pueda tener. Realmente deseo que, en una época en que cierta producción literaria de dudoso carácter está cayendo en sus manos, ellos puedan tener una traducción que la mayoría pueda entender de un libro que es considerado sin rival por su mérito espiritual y así resistir la abrumadora inundación de sucia literatura. Bueno, Gandhi crea esta versión también entonces para su pueblo natal y porque el original en sánscrito no era accesible para el común de la gente. Entonces, él hace esta edición. Y al principio de cada capítulo, él hace como una suerte de síntesis o comentario y dice, en el capítulo 2, esta síntesis. Debido a una ilusión, el hombre toma lo falso como verdadero. Por una ilusión, Arjuna fue llevado a hacer una diferencia entre parientes y no parientes. Para demostrarle que esta distinción es falsa, Krishna distingue entre cuerpo, el no yo, y Atman, el yo, y le muestra que mientras los cuerpos son perecederos y muchos Atman es imperecedera y una, el esfuerzo está dentro del control del hombre, no es su resultado.
Todo lo que él tiene que hacer, por lo tanto, es decidir en cada ocasión su línea de conducta y su deber, y perseverar sin preocuparse de los resultados. El cumplimiento del deber con un espíritu de desapego e inegoísmo conduce a la libertad. Porque recordemos, en el primer capítulo que presenta la escena del Bhagavad Gita, está en el campo de batalla frente a la guerra que se va a dar entre dos clanes de una misma familia, y Arjuna, el guerrero, elige ser acompañado por Krishna, que representa como la encarnación de la divinidad, para tenerlo de acompañante. Entonces, en este capítulo empieza ya el discurso de Krishna. En el primero habla todo Arjuna sobre todo lo que le afecta tener que combatir en una guerra que para él no tendría que haber sido, que solo va a llevar al sufrimiento. Entonces dice el capítulo 2. Arjuna, así vencido por la compasión y la tristeza y con sus ojos oscurecidos por las lágrimas, habló estas palabras. ¿Cómo es posible que en este momento de peligro te haya cogido el desaliento? Le habla Krishna a Arjuna. Indigno de un noble y que no te conducirá ni al cielo ni a la gloria. No cedas a la cobardía, Arjuna. No es propio de ti. Sacude ese despreciable temor y levántate. Arjuna dijo: ¿cómo podré yo atacar con mis flechas a Drona y Bhisma, quienes son dignos de reverencia? Sería preferible vivir de limosnas antes que matar a estos venerables ancianos. Después de matarlos, no tendría sino goces manchados de sangre. Y no sé qué sería mejor para nosotros, si vencerlos o ser vencidos por ellos, porque aquí están los hijos de Dhritarashtra, y después de haberlos matado, yo no tendría deseos de vivir. Mi ser está paralizado por el miedo, mi mente no puede discernir cuál es el deber. Por eso te pregunto a ti, dime con toda claridad, te lo ruego, ¿cuál es mi deber? Yo soy tu discípulo, guíame, busco refugio en ti, porque no veo nada que pueda dispersar la angustia que nubla mis sentidos, aun si yo obtuviera en este mundo el poder absoluto sobre un próspero reino o el dominio sobre los dioses. Así habló entonces Arjuna a Krishna, y después de decir no lucharé, guardó silencio. Al que así, dominado por la angustia, estaba entre los dos ejércitos, casi sonriendo, dirigió estas palabras. Le dijo entonces Krishna: te afliges por quienes no deberías afligirte, y has pronunciado vanas palabras de sabiduría. El sabio no se entristece ni por los vivos ni por los muertos, porque yo nunca dejé de existir, ni tú, ni estos reyes, ni ninguno de nosotros dejará de existir en el futuro. Así como el Atman o alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez en el presente cuerpo, así también recibirá otro cuerpo. El hombre sabio no se engaña por esto. El contacto con los objetos de los sentidos nos proporciona el frío y el calor, el placer y el dolor. Vienen y se van, son pasajeros. Sopórtalos. El sabio no es perturbado por esos estados, que no es afectado por el placer y por el dolor, ese alcanzará la inmortalidad. El no ser jamás ha existido, y el ser jamás ha dejado de existir. El secreto de estas dos verdades ha sido descubierto por los buscadores de la verdad. Conoce lo que es imperecedero, lo que todo lo compenetra. Nadie puede destruir ese ser inmutable. Estos cuerpos del alma encarnada, que es eterna, imperecedera, inmensurable, son limitados. Por lo tanto, lucha. El que piensa que el alma puede matar y el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Esta no mata ni puede ser muerta. Esta jamás ha nacido y jamás muere. Ni habiendo sido, podrá dejar de ser. No nacida, eterna, antigua, no muere cuando muere el cuerpo. El que sabe que ésta es imperecedera, eterna, no nacida e inmutable, ¿cómo puede ese hombre matar o ser muerto? Tal como un hombre se quita sus vestidos usados y toma otros nuevos, así el alma encarnada abandona los cuerpos gastados y pasa a otros nuevos. Las armas no la hieren, el fuego no la quema, las aguas no la mojan y el viento no la seca. Más allá de todo herir, quemar, mojar y secar, está el alma, eterna, compenetrándolo todo, firme, inmóvil, imperecedera. No es percibida por los sentidos ni por la mente, es considerada inmutable. Por lo tanto,
conociéndola como tal, tú no debes afligirte. Y si consideras que el alma está destinada para siempre al nacimiento y a la muerte, aún así no deberías afligirte. Porque segura es la muerte para el que ha nacido y seguro es el nacimiento para el que ha muerto. Por lo tanto, no debes lamentar lo que es inevitable. El estado de todos los seres antes del nacimiento es no manifestado. Su estado intermedio, entre el nacimiento y la muerte, es manifestado. Su estado después de la muerte es otra vez no manifestado. ¿Qué motivo hay entonces para lamentarse? Algunos consideran que esta es maravillosa, otros hablan de ella como tal. Otros han oído que es maravillosa, pero aún habiendo oído, ninguno la conoce verdaderamente. Esta alma encarnada en el cuerpo de cada ser está siempre más allá de todo daño. Por lo tanto, no debes afligirte por ninguno. Hace un comentario, Gandhi dice: hasta aquí Krishna, por la fuerza de argumentos basados en la pura razón, ha demostrado que el alma es permanente, mientras que el cuerpo físico es pasajero, y ha explicado que si bajo ciertas circunstancias puede considerarse justificable la destrucción de un cuerpo físico, es un engaño imaginarse que los Kauravas no deberían ser muertos porque son familiares. Ahora, él recuerda a Arjuna su deber de Satriya, que es el guerrero, una de las castas de la India. Estaban los brahmanes, que eran la casta espiritual, o los sacerdotes, la casta de los guerreros, y después los vaishyas y los shudras. Entonces, le dice: además, considerando tu propio deber, no debes apartarte de él, pues no hay mayor bien para un satriya que una guerra justa. Tal batalla, sin buscarla, es como una puerta abierta hacia el cielo que se presenta solamente a los afortunados satriyas. Y si tú no luchas en esta noble batalla, habrás traicionado tu deber y perdido tu honor y habrás pecado. El mundo recordará siempre la historia de tu deshonra, y para un hombre de honor la deshonra es peor que la muerte. Los Maharatas, que son como los de alto grado militar, pensarán que el miedo te hizo retirarte de la batalla y perderás la estimación de aquellos que te habían colocado en lo alto. Tus enemigos ridiculizarán tus proezas y dirán de ti cosas indignas. ¿Puede haber algo más penoso que esto? Si mueres, irás al cielo victorioso, heredarás la tierra. Por lo tanto, Arjuna, levántate y lucha. Entonces, dice Gandhi otra vez: habiendo establecido la más alta verdad, esto es, la inmortalidad del alma eterna y la naturaleza pasajera del cuerpo físico, Krishna recuerda a Arjuna que es un satriya, o sea, un guerrero. No debe vacilar ante una batalla que se le presenta sin buscarla. Después le muestra cómo la más alta verdad y el cumplimiento del deber coinciden en su oportunidad. Ahora procede a la enseñanza central del Gita, dice: considera iguales el placer y el dolor, ganar o perder, la victoria o la derrota, y prepárate para la lucha. Procediendo así, no cometerás pecado. He puesto ante ti el sendero del conocimiento. Escucha ahora sobre el sendero de la acción, o yoga. Siguiendo este sendero, te librarás de la esclavitud de las acciones. En este sendero ningún esfuerzo es perdido, ni sobreviene ninguna desgracia. Aún un poco de este recto sendero te librará del gran miedo. La actitud en este sendero, surgiendo de un firme propósito, no es más que una, pero para aquellos que no tienen un propósito firme, las actitudes son múltiples y sin fin. Los ignorantes, que siguen la letra de los Vedas, dicen que no hay nada más. Sensuales, teniendo como meta el cielo, pronuncian henchidas palabras que prometen el nacimiento como fruto de la acción y se afirman entre los variados ritos que se practican para obtener goces y poderes terrenales. Buscando los goces y el poder, sus palabras están despojadas de sentido y no tienen una actitud firme que pueda ser dirigida hacia la meta suprema. Acá hay un comentario, dice: aquí se alude a los ritos védicos como opuestos a la doctrina del yoga establecida en el Gita. Los ritos védicos disponen innumerables ceremonias y rituales con vistas a obtener méritos en la tierra y en el cielo. Estos, separados de la esencia de los Vedas y de poca duración en sus resultados, no tienen ningún valor. Dice: el dominio de los Vedas se circunscribe a la acción de las tres gunas. Apártate de ellas, Arjuna, líbrate de los pares de opuestos, permanece en la verdad eterna, desprecia las ganancias y las posesiones, sé el amo de tu alma. Y como nota al pie, respecto de las gunas, que son como lo que componen la materia, dice: según la filosofía Samkhya, las tres gunas
que es sattva, rayas y tamas, representan los modos o momentos del ser, inteligencia, energía y masa. En el plano mental representan luminosidad o claridad, acción o agitación, inercia o torpeza, respectivamente. En el plano ético, sattva denota pureza, tamas denota impureza y rayas oscila entre ambos. Estos términos se aplican a la filosofía hindú para representar caracteres o tendencias de los seres humanos y de las cosas, de su actividad y de su temperamento. Continúa Krishna, dice, en la medida en que un poco es de utilidad cuando una inundación lo invade todo, en la misma medida son los Vedas de utilidad para un brahman que posee el conocimiento. Solamente la acción es tu obligación, jamás los frutos de ella. Que el fruto de la acción no sea tu objetivo, pero no debes evitar la acción misma, dice Gandhi. No debe haber propósito egoísta tras nuestras acciones, pero el desapego por los frutos de la acción no significa ignorarlos o desatenderlos o repudiarlos. Estar desapegado no significa abandonar la acción porque el resultado esperado pueda no ocurrir. Al contrario, es una prueba de la fe inamovible en la seguridad de que el resultado proyectado vendrá a su debido tiempo. Dice Krishna, actúa Arjuna sin apego, firme en el yoga, con la mente igual en el éxito o en el fracaso. La ecuanimidad de la mente es el yoga, porque la acción es muy inferior a la acción desinteresada. Busca refugio en la actitud del desapego. Desgraciados son los que buscan el fruto en sus acciones. En este mundo, un hombre dotado de esa actitud de desapego escapa al fruto de las acciones, sean buenas o malas, por lo tanto, adhiere al yoga. Yoga es la habilidad en la acción, porque los sabios dotados de la actitud de desapego, que renuncian al fruto de las acciones, son liberados de la esclavitud del nacimiento y alcanzan un estado libre de todo mal. Cuando tu entendimiento haya atravesado el pantano de la ilusión, entonces serás indiferente igualmente a lo que hayas oído y a lo que oirás. Cuando tu entendimiento, perturbado por oír demasiado, descanse firme e inmutable en la concentración, entonces habrás alcanzado el yoga. Y Arjuna dijo, ¿cuáles son las señales del hombre cuyo entendimiento es seguro, cuya mente está fija en la meditación? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? Krishna dice, cuando un hombre pone a un lado todos los anhelos que surgen en la mente y se reconforta solamente en el alma, entonces es llamado el hombre de seguro entendimiento. Acá una nota de Gandhi dice, reconfortarse en el alma significa buscar satisfacción espiritual en nuestro interior, no en los objetos exteriores que por su propia naturaleza nos dan el placer y el dolor. Satisfacción espiritual o suprema felicidad, Ananda, debe ser distinguida del placer o felicidad corrientes. El placer que puedo obtener de la posesión de riquezas, por ejemplo, es engañoso. La verdadera satisfacción espiritual o perfecta felicidad puede ser alcanzada solamente si uno se eleva por encima de todas las tentaciones, aún en medio de las dificultades y angustias de la pobreza y del hambre. Continúa el texto, dice. El que no es perturbado por las penas y no anhela las alegrías, el que está libre de las pasiones, miedo e ira, ese es llamado el asceta de seguro entendimiento. El que no siente apego en ninguna parte, el que no se alegra ni se entristece, ya le sobrevenga un bien o un mal, el entendimiento de ese hombre es seguro. Y cuando, como la tortuga que recoge sus miembros desde todos lados, ese hombre aparta sus sentidos de todos los objetos, su entendimiento es seguro. Cuando un hombre apaga sus sentidos, los objetos de los sentidos desaparecen para él, pero no el deseo de ellos. El deseo también desaparece cuando él contempla lo supremo. Dice Gandhi. Este verso no condena el ayuno ni otras formas de autocontrol, sino que indica sus limitaciones. Estas formas de control son necesarias para dominar el deseo por los objetos de los sentidos, pero este es desarraigado solamente cuando se tiene la visión de lo supremo. El anhelo más alto vence todos los bajos anhelos. Continúa el texto. Porque a pesar de los esfuerzos del hombre sabio, los sentidos incontrolados perturban la mente por fuerza. Manteniéndolos en jaque, el yogi debe sentarse dedicando a mí, porque el que tiene sus sentidos bajo control tiene su entendimiento seguro. Dice Gandhi, esto significa que sin devoción y la consiguiente gracia de Dios, el esfuerzo del hombre no es suficiente.
Continúa el texto. De las cavilaciones sobre los objetos de los sentidos surge el apego a ellos. El apego engendra el deseo engendra la ira. Los deseos no pueden conducir sino al resentimiento porque son interminables e insatisfechos. La ira alimenta la decepción lleva a la pérdida de la memoria arruina la razón, y la ruina de la razón significa la completa destrucción. Pero el alma disciplinada, moviéndose entre los objetos de los sentidos, desligada de gustos y disgustos, y manteniéndolos bajo su control, alcanza la paz mental. La paz mental significa el término de todo mal, pues el entendimiento de aquel cuya mente está en paz permanece seguro. El hombre indisciplinado, que no tiene entendimiento ni devoción, para el que no tiene devoción no hay paz, y para el que no hay paz, ¿cómo puede haber felicidad? Porque cuando su mente corre tras los vagabundos sentidos, arrastra su entendimiento, como el viento empuja un barco sobre las aguas. Por lo tanto, Arjuna, el que tiene sus sentidos completamente refrenados, es el hombre de seguro entendimiento. Cuando es la noche para los demás seres, el alma disciplinada está despierta. Cuando los demás están despiertos, es la noche para el asceta de la visión. Este verso muestra la divergencia entre los senderos del asceta disciplinado y del hombre sensual. Mientras que el asceta está muerto para las cosas del mundo y vive en Dios, el hombre sensual vive solamente para las cosas del mundo y está muerto para las cosas del espíritu. Aquel en quien todos los deseos se apaciguan, tal como las aguas se sumergen en el océano que las recibe sin desbordarse, ese hombre encuentra la paz, no aquel que alimenta sus deseos. El hombre que abandona todo anhelo y obra sin intereses, libre del sentido del yo y de lo mío, él alcanza la paz. Este es el estado del hombre que descansa en Brahman. Habiéndolo alcanzado, él no es decepcionado. El que permanece en este estado hasta la hora de la muerte llega a unirse con Brahman. Y así termina el segundo capítulo titulado El Yoga del Conocimiento, en el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad Gita. Bueno, lo leí completo. Yo encuentro, acá vuelve a aparecer el concepto del desapego en la acción y estos conceptos que veníamos conversando antes sobre la búsqueda del renacimiento también. Es como texto pre-budista, me parece muy interesante estudiarlo para entender mejor también el budismo. Creo que nos da una buena perspectiva. No sé si tienen algún comentario de este capítulo. Yo tengo millones, pero bueno, me voy a quedar un poco Dale, callado porque... dale nomás. Bueno, el ahorita texto principal, bueno, tengo varios textos principales, pero el Bhagavad Gita fue el primero y viví muchos años en una RAM y lo estudiábamos, me lo sé de memoria. Lo teníamos que estudiar, el divino. El capítulo 2, ahí dice al final una cosa interesante, lo que vos leíste al final, que la traducción es una de las mejores, ¿sí? Pero traducida del sánscrito, el capítulo 2 se llama El desaliento de Arjuna y básicamente habla no del yoga del conocimiento, sino del yoga de la acción, de karma yoga, básicamente, porque hay que distinguir los yogas. Una cosa que nosotros le llamamos comúnmente yoga, en realidad es hatha yoga, e incluso es anterior al Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita significa canto del Señor, está dentro del contexto del Mahabharata. El Mahabharata es la gran guerra, que es un libraco así, una cosa tremenda, hay que leerlo. Y el Bhagavad Gita es un capítulo chiquito, es el más chiquito de todo. Que vos ya lo dijiste, trata la guerra entre parientes, dos parientes que eran primos entre ellos. Ahí cuando comienza el capítulo habla de Drona y de Bhishma. Drona fue el maestro de armas, el que lo entrenó en la guerra a Arjuna. Era su maestro. Estaba del lado de Dhritarashtra, que era el rey. Representa el cuerpo.
Eso es interesante analizarlo, porque, por ejemplo, el Bhagavad Gita comienza en el capítulo anterior, pues se queda dentro del contexto. En el capítulo anterior dice, ¿qué hicieron? El primer texto dice, ¿qué hicieron los Sanjaya? Mis parientes, para que así se hayan envueltos en una pelea en el campo de Kurukshetra. Bueno, eso tiene toda una explicación, porque Dhritarashtra es un rey ciego, no ve, está ciego. Y Sí, que Sanjaya, le van que es el relatando que le lo que relata pasa la en el campo de batalla, batalla. es la conciencia. Le va relatando la batalla en el campo de guerra. En el capítulo 2, en el capítulo 1 se presentan los ejércitos y se dan las causas de por qué se pelean, concretamente. Le van relatando la batalla, y quiénes están en la batalla. Son primos todos, la mayoría son primos, porque Dhritarashtra era el hermano del padre de Arjuna y Yudhishthira, de Bhishma, que eran los hermanos. Bueno, el Mahabharata tiene un final triste porque mueren todos, pero no acá en este capítulo. Bueno, la cuestión es que Arjuna le pide a Krishna que lo lleve al centro del campo, lo ponga al frente del otro ejército para ver con quiénes se iba a enfrentar. Entonces, ahí se desalienta porque tiene que matar a sus parientes, a su maestro, a sus cosas. Y eso, básicamente, el Gita lo que te quiere decir es que ante las circunstancias de la vida, que uno tiene que tomar decisiones, a veces no puede tomar esas decisiones. Entonces, ahí después Krishna, hay una pérdida de esperanza, hay una pérdida de esperanza. Esa pérdida de esperanza, podríamos decir, dice en el texto que en ese momento cuando Arjuna ve esos ejércitos que se van a enfrentar, su alma, el texto literal dice, su alma transida de dolor, lo hace que se desplome en el carro, largando el arco. Entonces ahí Krishna, que era el auriga, que era el que iba manejando los caballos, le comenta y le da, o sea, para salir de ese desaliento, le da una esperanza, y la esperanza es la teoría de la reencarnación, básicamente. Esa es la esperanza que él le propone, esta teoría de la reencarnación como esperanza, que él va a reencarnar para poder ir perfeccionándose, y bueno, y que su alma es inmortal, que eso lo diferencia de lo que vimos antes. Bueno, y hay varias cosas. Básicamente habla del karma yoga, que es lo que los kshatriyas, que son los guerreros, por ejemplo, los kshatriyas, son como nosotros, porque nosotros en la vida diaria estamos luchando, peleando, y la teoría del karma yoga que le presenta a Krishna es la acción desapegada, el desapego en la acción. Es decir, un poco lo que decía Betty al principio, ¿sí? Cómo distinguir. Hay una parte, una sloka del Bhagavad Gita, slokas son los versos, que dice, cumple tu propio deber, aunque sin mérito. Preferible es morir en el cumplimiento del deber propio porque llenos de peligro está el del ajeno. Eso es la literal, del sánscrito. Esa sloka habla de que uno tiene que cumplir el deber desapegadamente, sin estar pendiente de los resultados de la acción que uno haga. Eso es karma yoga, porque hace que tu mente sea ecuánime. Eso es muy difícil, porque es como que Krishna le presenta a Arjuna distintos tipos de yoga a lo largo del Bhagavad Gita. Y está el Bhakti Yoga, que es el yoga por el amor, ¿sí? O sea, la unión con lo divino a través del amor, el Karma Yoga, que es a través de la acción, el Jnana Yoga, que es a través del conocimiento, que son los tres yogas fundamentales. Porque hay que entender que el yoga no es védico. Eso es importante. Los Vedas, como dice ahí, está el Rig Veda, el Yagur Veda, el Atharva Veda y el Ayurveda, que de ahí viene la medicina ayurvédica. Son los 4 Vedas. Y son a través de rituales, de cuestiones. Eso lo traen justamente estas familias que son arios,
invaden la India, traen esos Vedas. Pero Krishna le está explicando algo que es anterior a los Vedas, que como decía Pablo, que son temas prevédicos. Todos esos temas prevédicos, se me cortó. ¿Está bien? Se me cortó. Bueno, esos temas prevédicos se parecen mucho al Tao Te Ching, por ejemplo, y a otros textos hindúes, no hindúes, perdón, porque esos temas son como universales. Y ahí es sin ser llevado por las gunas. Guna significa en sánscrito cuerda. Son las 3 cuerdas que tejen la vida. Entonces, el actuar libre de siempre tener acciones sádvicas, acciones elevadas, es mejor que tener acciones tamásicas o rayásicas, ¿sí? Tanto tamas como rayas son inercia, la inercia de la mente, el estar apegado a las cosas, esperar resultados. Nosotros tenemos que actuar en la vida sin esperar resultados, con la mente ecuánime. Para eso hay que ejercitar 2 cosas en la meditación, que es la última parte del capítulo 2, que es el desapego y el discernimiento, que los hindúes lo simbolizan con el ave mítica del Kalahamsa. ¿Sí? En Hatha Yoga, el Hatha Yoga es anterior todavía a todo esto, es mucho más antiguo, que es el yoga físico. Tampoco es védico, es tántrico. El Kalahamsa es una ave mítica que en un ala es como un cisne. Un ala tiene el desapego y la otra ala el discernimiento, y está en el Aña Chakra, que tiene usar los procesos mentales para discernir de qué cosas tengo que desapegarme y de qué cosas, o sea, que tengo que discernir. Para discernir se utiliza una técnica en la meditación, que es no una técnica, sino un principio, que es el de neti neti, que significa negar, negar. Si esto no es bueno, es negar lo que está malo, lo que no me sirve, a lo que estoy apegado. Cuando yo lo niego, en el sentido de no de ocultarlo, sino de darme cuenta que no es lo mío, no es lo bueno, puedo discernir por descarte, y a partir de allí puedo recién desapegarme de las cosas. Un poco también eso lo planteaba el Buda, ¿viste? Cultivar lo positivo, lo planteado por el lado opuesto, ¿viste? Cultivar la compasión. Bueno, a todo eso se refiere el capítulo 2, que es el desaliento de Arjuna. Bueno, pues hay muchas cosas más para aportar. Cada esloka, cada verso, tiene un análisis mucho más profundo, desde el primero hasta el último. El Gita es un texto muy profundo, profundísimo, diría yo. Yo lo consulto generalmente y medito mucho sobre eso. Te digo, es un texto que vale la pena, en mi experiencia personal, estudiarlo de memoria, porque aparte de ser muy poético, pasa que esa traducción de Gandhi es más explicativa porque él está influenciado por el jainismo, ¿sí? Que es fueron contemporáneos el Buda y que no me acuerdo cómo se llamaba, Jaina creo que se llamaba, el creador del jainismo, son parecidos. Ellos le llaman no Buda, sino Tirthankaras, que son como iluminados también del jainismo. Gandhi era Jaina. Entonces, hacía mucho hincapié en el ascetismo, no tanto como el budismo, que no hace tanto hincapié en el ascetismo, porque como lo que vos dijiste es el camino medio. El Buda decía que uno no puede tensar la cuerda de un instrumento, porque si la tensa mucho la corta, y si la afloja mucho no suena. Entonces, el budismo es como un término medio, por eso se llama camino medio. El jainismo no, hace mucho hincapié en el ascetismo. Bueno, son diferentes visiones de la misma cosa, pero la traducción de Gandhi está bastante buena. Es una de las más fiables. Bueno, gracias Carlos por tu comentario. Sí, hay mucho más que podría decir. No sé si vas a decir algo, Betty, por ahí.
Sí, quería consultar porque en el Bhagavad Gita se habla mucho del alma, es muy importante el alma. Y como en el budismo recién hacían un comentario que no hacen referencia a la posibilidad de que exista el alma. Entonces, en el budismo, comparando, para ver un panorama comparativo, el alma, ¿cómo se representa? O el ser individual. ¿Querés contestar vos, Pablo, o contesto yo? Digo, Y yo creo que cualquier respuesta va a ser limitada, pero el budismo trabaja con este concepto de el alma que encarna, y todo el concepto de la reencarnación está sustentado en que está esta transmigración, esta alma que vuelve a encarnar y vuelve a caer en la materia, en el samsara, como se dice. Entonces, una de las corrientes del budismo busca la liberación del sufrimiento a través del cese del renacimiento. Se dice, esta alma no vuelve a nacer. O sea, liberarse del renacimiento es como uno de los objetivos para terminar el sufrimiento en esa liberación final, que también está en el Bhagavad Gita. O sea, el concepto del no volver a nacer, porque el nacimiento implica sufrimiento, está presente en el Bhagavad Gita. Eso es muy curioso, no es una idea originalmente budista. Pero más allá de este concepto, que es que a veces no se puede demostrar ni negar, creo que si volvemos a esta misma idea del Kalama Sutra, lo que tenemos que centrarnos es en la acción aquí y ahora, lo que nos, para poder determinar qué nos lleva al bienestar y a la felicidad, independientemente si haya o no un renacimiento, porque como mismo decía en el Gita, a veces habían ritos védicos que buscaban un nacimiento favorable, es como una suerte de espiritualidad materialista. Yo hago este ritual para obtener un beneficio. Bien, y ese no es el camino de la liberación, sino estoy apegado a un resultado, buscando obtener una finalidad, mi mente está en el deseo, en la obsesión, y por lo tanto no tengo aquí y ahora la felicidad y el bienestar, porque estoy apegado a un resultado que aún no he obtenido. Entonces, el concepto del alma está en el budismo, es previo al budismo, estaba en la cultura de la India, y un poco lo que propone el budismo es no apegarse a esa búsqueda de nacimientos, como se dice, favorables, a una búsqueda de un destino mejor, sino concentrarse en la acción en el presente, buscar la ecuanimidad en el presente, que también está, fíjate vos, en el Bhagavad Gita, presente ese mismo concepto. Carlos, si quieres agregar algo. sí, de todo lo que he podido en mi vida como experiencia, transmito, es muy claro en el budismo el concepto de no yo, o sea, de la no existencia del alma, porque si existiera el alma limitaría muchísimo la concepción del budismo. Es decir, lo que nosotros tenemos es lo que somos nosotros, en eso coincide con el hinduismo, somos una ilusión. Es un agregado, para los budistas no existe alma, no existe una cosa eterna, porque si existiera eso eterno, siempre se generaría karma. Entonces, por eso no se cree en el no yo, no hay un yo, no hay un yo que reencarnar, no hay un yo que hay agregados en nuestra conciencia que nos conforman y nos limitan y nos hacen sufrir. Esta es la idea básica. Es mucho más largo el tema y tiene su fundamento. En el hinduismo existe el alma eterna que va transmigrando de vida en vida y vamos reencarnando hasta perfeccionarnos. El Buda criticó mucho ese aspecto. Lo criticó mucho porque te limitaba, porque siempre ibas a encarnar, porque siempre hay karma. Liberarse del karma es muy difícil, casi imposible. Mientras que él planteaba como dice Pablo, un aquí y una ahora, ¿sí? Y estaba preocupado por eso, porque la existencia de un alma para el budismo es una ilusión. Entonces, por eso no habla de reencarnación, habla de renacimiento. Según la teoría budista, cuando nacemos nosotros, no somos nosotros. Ya el nosotros es un apego, ya que nos limita. Así, creer que somos algo nos limita. Es como que se confluyen fuerzas y aparecemos nosotros. Y esas fuerzas van cambiando así. Por eso, por el budismo, vos
en esta vida puedes ser una persona y en la próxima un gusano. Puedes aparecer, renacer de muchas maneras. Y en todas ellas vas tratando de liberarte de las ataduras, que esa es la cuestión, para llegar a un estado superior. Esa es la idea del budismo. Es mucho más largo, mucho más lindo de explicar, mucho más poético. Pero también es bonita la idea del hinduismo del alma. Nosotros es más accesible la idea de tener un alma porque tenemos una cultura judeocristiana, una religión abrahámica. Las religiones abrahámicas, el alma está creada por Dios. Y entonces es la creencia para el budismo de una existencia de algo es falsa, mientras que para nosotros es algo tangible, verdadero. Entonces, es distinto. No importa lo que uno crea, lo que importante es lo que dice Pablo. Esas son discusiones metafísicas, discusiones filosóficas. Pero lo interesante es que en lo práctico, crea o no yo en el alma, el estar desapegado, ahora dentro del contexto oriental, el desapego es muy importante, pero también el desapego tiene sus cuestiones. Por ejemplo, en la India, el excesivo desapego ha llevado a que haya mucha injusticia. La compasión budista no se entiende igual que la compasión cristiana, es muy diferente el concepto. Y porque los budistas son a veces muy fríos. Porque claro, el alma no puede, los hindúes, el alma no puede matar ni morir, entonces me desentiendo. Ahí pasa la indiferencia, ¿ves? Es un concepto complicado. Por eso, da como para analizar mucho, pues se desprende mucho de la idea antropológica que yo tengo, es la idea que yo saco. Por ejemplo, hay autores modernos que hablan de etapas en la evolución de la conciencia de las personas y dicen que esta es la idea de la reencarnación del alma surge en el hombre primitivo porque el hombre de alguna manera ve que mueren algunos animales o mueren personas y nacen otros animales iguales o personas parecidas. Entonces desaparece uno y aparece otro. Entonces empieza a surgir primitivamente la idea de reencarnación. O sea, es la misma alma, porque, qué sé yo, murió tu tío y nace un sobrino que tiene características similares, ya sea por cuestiones genéticas, por lo que sea, por culturales. Entonces decís, es el tío que ha reencarnado. Los chinos tienen mucho eso en la teoría de sus ancestros, en los cultos familiares surge mucho eso. Y, bueno, en el budismo tibetano están los eh, tulkus, que son las reencarnaciones confirmadas cuando se dice que exacto. van a ser un alma de un maestro venerado. Los astrólogos comparan las cartas natales, cuando coinciden, dicen, bueno, en esta fecha van a ser, después los buscan y supuestamente le hacen pruebas para determinar si es o no la reencarnación, lo cual para mí un poco contradice la idea de la liberación, del cese del nacimiento que propone en otras instancias del budismo. Entonces, hay dentro de los distintos budismos hay ciertas contradicciones en ese tema. Pero en el budismo tibetano están las reencarnaciones confirmadas, entonces sí toman ese concepto y lo usan de forma concreta. Por ejemplo, el Dalai Lama es la reencarnación confirmada de un maestro que lo vienen siguiendo encarnación tras encarnación. Claro. Sí. Bueno, pero eso, hay contradicciones. Te agrego un tema, eso es importante que voy a decir, porque hay diferencias en el budismo Himayama que en el Mahayama. Eso se basa en el hecho que Buda, en un momento, cuando logra la liberación, decide un día, o libero a los hombres, me voy y les enseño a los hombres, o me voy al nirvana, al nirvana. Y él decide volver a enseñar a los hombres por compasión. Y entonces eso hace que con el tiempo se liberaran otros budistas y entonces decidieran, según la teoría del Himayama, volver. Y ahí surge la figura del bodhisattva. ¿Sí? El bodhisattva es este turco, este Rinpoche, que viene reencarnando para seguir enseñando a la humanidad el budismo y la liberación. Que no se va a terminar de liberar hasta que no se libere toda la humanidad. Esta es la idea. Algunos budistas están de acuerdo, otros no, no importa. Lo que interesa es que
básicamente en el corpus general de la enseñanza sigue estando en el budismo el noble octuple sendero, la compasión para poder liberarnos del samsara, el tema de que la ignorancia nos genera el apego y el dolor, hay que liberarse del dolor, eso es muy importante, independientemente de las interpretaciones. Hay 3 millones de interpretaciones cristianas, hay un montón de interpretaciones islámicas, ¿viste? Desde el sufismo hasta el islam ortodoxo, hay de todo. Entonces, bueno, nada, lo importante creo que es que en nuestra vida cotidiana podamos en este caso ejercer un buen desapego, un buen discernimiento para evitar el sufrimiento. No importa si lo entiendo yo como las 3 gunas o si lo entiendo por la ignorancia, por el apego, por dukkha. No importa. Yo creo que, por ejemplo, ¿cuántas veces hacemos acciones interesadas? Y a veces lo hacemos de manera inconsciente, porque ese es el tema que plantea el Bhagavad Gita. Siempre estamos buscando la retribución de la acción. Yo hago esto y en el fondo estoy buscando algo, un placer, algo. Liberarnos de eso es lo que plantea el capítulo 2 del Bhagavad Gita. La acción totalmente desapegada, para lo cual es muy importante como instrumento práctico el servicio, el servir a los otros, desinteresadamente. Y a veces no tomamos en cuenta eso. Normalmente hacemos todo para servicio nuestro. Y de manera muy inconsciente, siempre estamos buscando eso. Y lo que plantea el yoga, el karma yoga, es ese desapego absoluto para estar libre de la acción, porque acción que yo haga con apego me genera karma y acción que haga sin apego no me genera karma. Me libero del karma. Esa es la propuesta del karma yoga, que es dificilísimo. Bueno, Carlos, yo creo que podemos ir cerrando acá este encuentro. Sí, se hizo largo. Se hizo largo, pero estuvo bueno. Perdón, que yo quise meter ahí un poco más. Y bueno, seguiremos ahí. Después les paso la grabación por si lo quieren compartir con alguien y quizá algunos recortes. Así que bueno, gracias por estar presente. Yo ahora corto la grabación y después si quieren seguir conversando, está el espacio abierto, pero yo tengo que partir. Así que nos veremos la próxima.